Hola, bienvenidos a How to Spanish y hoy tengo un video especial en donde quiero contarte un poco de mi experiencia como maestra de español en línea y algunas cosas que yo noté que eran un problema para los estudiantes, pero también espero que estas historias te ayuden a ti a tener una mejor comunicación con tus propios profesores y a mejorar tu español en general. Hola, por si no me conocías, yo soy Ana y fui maestra de español en línea 1-1 por varios años, por casi media década. Y sí, actualmente todavía soy maestra de español, pero en un formato diferente. Ahora solamente enseño aquí en YouTube, en la comunidad de Patreon y ya no es clases 1-1, pero aprendí muchísimo de mi experiencia como profesora en línea. Entonces en este video va a haber muchas confesiones, pero también va a haber algunos consejos prácticos para ti. Vamos a comenzar. Uno de los peores obstáculos que tiene una persona para aprender y para hablar otro idioma es el miedo. Yo entiendo que es normal sentir miedo cuando estamos hablando otro idioma porque no nos sentimos seguros, no tenemos el vocabulario, tal vez pensamos que los hablantes nativos van a burlarse de nosotros. Lo sé, yo también he estudiado otros idiomas y yo también tengo miedo muchas veces. Tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo en este momento. Miedo de sentirme solo. Pero realmente el miedo es algo que tenemos que trabajar al mismo tiempo que aprendes vocabulario. No sirve de nada estudiar mucha gramática y mucho vocabulario y no trabajar en la parte mental del miedo de hablar otro idioma. Y tú me preguntarás, ¿cómo puedo trabajar esa parte mental? Bueno, pues para empezar, si tienes un profesor es una buena opción porque puedes practicar constantemente con un profesional que no va a burlarse, que va a ayudarte, etc. Pero también es importante ir saliendo de tu zona de confort poco a poco, ir hablando con otras personas fuera de tu profesor, ir escribiendo más, pensar un poco más en el idioma, etc. Cualquier cosa que pueda ayudarte a vencer tu miedo de hablar español va a ser buena. Y aquí viene una confesión. La verdad es que los maestros también tenemos miedo, o bueno, tal vez no miedo, pero también estamos nerviosos. Obviamente cuando tienes tu primera clase de español como maestro, pues estás muy nervioso. Pero incluso yo, después de varios años de estar enseñando muchas horas al día, a veces incluso 7 horas cada día, cuando yo tenía un estudiante nuevo, siempre estaba nerviosa, siempre, porque es normal, es la primera vez que vas a hablar con una persona que no conoces, no sabes cuál es su personalidad, qué necesita y la verdad es que nosotros queremos ser buenos profesores y queremos ayudarte, pero es totalmente una incógnita, no sabemos mucho de tu nivel, tu personalidad, nada. Así que la próxima vez que estés dudando si tomar una clase o no porque estás nervioso o nerviosa, recuerda que tu maestro o maestra probablemente también se siente así. Otra cosita que noté durante todos estos años de dar clases es que en general los estudiantes siempre piensan que tienen un nivel menor del que realmente tienen. Era la norma. Cuando yo les preguntaba a mis estudiantes cuál es tu nivel, qué cosas sabes, ellos prácticamente me decían: Nada, no hay, no existe. Nada, no sé nada, soy muy malo, no puedo hablar. Incluso empezaban a hablar directamente conmigo en inglés en lugar de intentarlo en español. Creo que esto es algo humano. Generalmente pensamos que somos menos inteligentes, menos fuertes de lo que realmente somos. Porque después de analizar a mis estudiantes o de hablar con ellos un par de sesiones, me daba cuenta de que sí, no eran perfectos. Claro, necesitaban mejorar en muchas áreas, pero eran mejores de lo que ellos creían. Así que con esto simplemente quiero decirte que probablemente eres mejor de lo que tú piensas, pero lo que sí sé es que tienes la capacidad de aprender y eres lo suficientemente inteligente para seguir adelante, así que no pienses menos de ti. La siguiente confesión es que no lo sabemos todo. Ningún maestro sabe todo de su propio tema. Y piensa esto, cuando hablamos de idiomas, pues generalmente los hablantes nativos hablan porque han escuchado ese idioma toda su vida. Realmente no necesitamos estudiar gramática a fondo para poder hablar nuestro propio idioma porque estamos expuestos a él 24/7.
Y aunque claro que podemos estudiar para aprender a dar clases de español, siempre va a surgir una pregunta, una palabra, algo que nosotros no conocemos. Y bueno, eso es totalmente normal. Un buen profesor debe decirte: no sé, voy a investigar o voy a pensar cómo explicarte esto. Entonces es importante ser paciente con tus profesores y saber que si no saben un tema específico, no quiere decir que no sean buenos profesores. Simplemente todos tenemos algo nuevo que aprender cada día. Y hablando de no saber todo, seamos honestos. El español se habla en muchas partes del mundo. Por supuesto que hay palabras y gramática que es diferente en España, en México, en Perú, en Ecuador. No podemos esperar que cada persona que habla español sepa las reglas y las palabras de todos los otros países. Este no es tanto un problema con los estudiantes, sino con otros profesores. Muchas veces dicen: es que en mi país no se dice así, no debes de enseñar ese español. Pero yo creo que tenemos que saber que la gente enseña lo que sabe. Y si tu maestro o maestra es de México, pues obviamente su español está más enfocado a México. Igual si es de Colombia o de España. Entonces, aquí yo creo que la responsabilidad de cada estudiante es informarse un poco del trasfondo de su profesor o profesora, de qué país es, incluso de qué zona es, porque así tú puedes elegir más o menos qué acento y qué tipo de vocabulario quieres aprender. Mi siguiente consejo, reflexionando en mis años de enseñar español, es que es muy importante hacer las cosas relevantes para ti. Hay muchos ejercicios en línea para practicar el presente, el pasado, el futuro, etc. Y está muy bien hacer esos ejercicios, pero la verdad es que tú necesitas tomar los conceptos que estudias, ya sea tú solo o con un profesor, y bajarlos a tu vida real, poderlos usar en algo que tiene sentido para ti. Si solamente haces ejercicios que hablan de Juan fue a la playa, Juan comió una manzana, tipo Duolingo nada más, no tiene una importancia para ti y es menos fácil recordar las reglas, el vocabulario, todo. Yo siempre le pedía a mis estudiantes que hicieran ejemplos de su vida real. No tienes que contarle toda tu vida a tu profesor, pero sí es importante que hables de tu vida, de tus mascotas, tu trabajo, tu forma de pensar, porque así te puedo decir que los estudiantes que volvían las cosas relevantes a su vida mejoraban mucho más rápido que los estudiantes que eran muy reservados y no querían hacer ejemplos personales. Este consejo también tiene que ver con vocabulario. Por favor, no estudies listas de vocabulario larguísimas sin antes usarlas de forma relevante en ejemplos. Y más aún, te recomiendo que no estudies toda la lista. Elige un par de palabras que sean realmente relevantes para ti. No te sirve de nada tener 100 palabras que nunca vas a poder usar en la vida real. Es mejor tener solamente 10, pero que conoces muy bien y que puedes usar cuando hablas con alguien sin necesidad de pensar demasiado. Y aquí viene la máxima confesión, la máxima cosa que necesito decirte. Puede haber maestros muy buenos que pueden enseñarte mucho y que pueden ayudarte a progresar y llevarte de un nivel 0 a un nivel avanzado. Claro que sí. Tuve algunos estudiantes que estuvieron conmigo varios años y pude ver su transformación y fue maravilloso. Pero ningún maestro, por bueno que sea, puede hacer milagros. Lo siento. A veces los estudiantes quieren pasar de un tema a otro muy rápido sin hacer nada de trabajo ellos mismos. Honestamente, una clase cada semana de 1 hora te va a ayudar, claro, pero si el resto de los días tú no haces nada, obviamente tu progreso va a ser más lento. Si eso es como tú necesitas avanzar, si eso es lo que tú tienes de tiempo disponible, está bien. Lo que no está bien es exigir que los profesores hagan un milagro de llevarte de un nivel a otro si tú no pones esfuerzo activo, si tú no haces tu tarea, si tú no escuchas español en tu tiempo libre, si no estudias un poco las reglas que ya te explicó tu profesor o profesora. La verdad es que aprender un idioma es tu trabajo. ¿Quieres un milagro, hijo? Sé el milagro. Un profesor te va a ayudar mucho. Créeme que si tienes la oportunidad de tener un profesor, debes tomarla. Es una de las mejores decisiones que puedes tomar.
pero también tienes que saber que tú tienes que poner tu esfuerzo. Recuerda que todo lo que vale la pena requiere esfuerzo y trabajo. Muy bien, esta es la primera vez que hablo de mi experiencia como profesora aquí en un video, entonces espero que con estas experiencias tú puedas tener un poco más de información del otro lado, de los profesores, y que también pueda ayudarte a estudiar mejor español y aprovechar mejor tus lecciones. Si no lo sabes, hacemos un podcast cada lunes, puedes hacer clic en esta playlist que aparece de este lado, o también tenemos otras lecciones de gramática, de vocabulario, etcétera, y puedes hacer clic en esta otra playlist. Nos vemos la próxima vez. ¡Adiós!